Y para hablar de este tema y otros que afectan a nuestros bolsillos, estamos en comunicación con Melvin Escudero, economista. Buenos días, Melvin. Buenos días, Melvin. Bueno, este proyecto ya fue enviado el día de ayer al Congreso, aun cuando no hay un plazo para que el Congreso pueda dar una respuesta. Se supone que debería hacerlo de manera bastante rápida. ¿Cómo evalúas tú este proyecto? Bueno, es un proyecto que está orientado a mejorar las condiciones de acceso a la pensión de la ONP y de alguna manera a flexibilizar restricciones que evitaban pues que un número importante tenga acceso a la pensión en ese modelo de la ONP. Sin embargo, yo quiero rescatar que, como lo dijo el presidente Vizcarra, lo más importante es una reforma integral en el sistema, ¿no? Cuando digo sistema, me refiero al Sistema Nacional de Pensiones. Y ahí partamos por un concepto muy sencillo, porque esto aparentemente que resulta difícil de entender para la mayoría de los peruanos, es muy sencillo. Todo trabajador tiene derecho a laborar dignamente, de acuerdo a sus capacidades, a sus competencias, a su preparación, en un trabajo formal, ¿no? Ese es el derecho fundamental de un trabajador. Cuando trabajas en un trabajo formal, el trabajador también tiene el derecho no solamente de recibir un sueldo de manera periódica, mensual, sino el derecho también de tener un seguro de salud y el derecho de tener una pensión. ¿Por qué razón es la pensión importante? Y esto que parece muy sencillo, hay que entenderlo, ¿ya? Porque si no las medidas que se están dictando, todas parecen positivas porque aumentan los posibles ingresos. Todo trabajador tiene que tener una pensión porque en su vida, en su ciclo de vida, que puede vivir 70, 80, 90, 100 años, los trabajadores se van a jubilar. Nadie trabaja hasta los 100 años. Y cuando se jubilen, tienen un riesgo de no percibir ingreso. Y para esto se necesita una pensión. Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿de dónde sale la pensión? Porque el dinero no cae del cielo. La pensión sale o del ahorro que la persona haya hecho durante el periodo de trabajo, 20, 30, 40 años, o sale de un subsidio. Y si es un subsidio, es plata de todos los peruanos que se paga con impuestos, que finalmente, en lugar de construir hospitales, colegios, dar seguridad al país, más carreteras, mayor producción, termina cubriendo sueldos de gente que no aportó y que por tanto se ve beneficiada de una manera indirecta de estos dineros. Entonces, si entendemos este criterio también y vemos cómo está el modelo peruano, nos damos cuenta de que hay un montón de irregularidades, ¿no? Las AFPs por un lado, la ONP por otro lado, y la pensión 65, los tres modelos, digamos, que hoy día coexisten, no están vinculados. Hay beneficios que están distorsionados en un sistema versus el otro versus el otro. Por eso, desde hace ya varios años, se está insistiendo en la necesidad de hacer una reforma integral del sistema de pensiones. La buena noticia es que el presidente lo tiene presente. Melvin, importante visualizarlo de esa forma. Es un tema bastante complejo más allá de una propuesta en el Congreso. Sin embargo, este proyecto que plantea el gobierno representa un avance porque va a incluir a personas que hoy no tienen una pensión, que tengan 10 o 15 años. Y también un beneficio porque se va a entregar un bono, se habla de 760 soles. Con este avance, con esta mejora, ¿por qué hay muchas personas en el Congreso que están en contra, que rechazan esta iniciativa? A ver, si uno analiza el sistema de la ONP, el Sistema Nacional de Pensiones, los pasivos actuariales del Sistema Nacional de Pensiones son aproximadamente 130.000 millones de soles. Eso es lo que ya se le debe a los jubilados que existen. Y los activos que tiene la ONP ahorita, en el Fondo Consolidado de Reserva, son más o menos 5.000 millones de dólares. O sea, en soles unos 18.000 millones, unos 19.000 millones de soles, ¿no? Ahí uno puede ver que la ONP es un sistema estructuralmente quebrado, ¿no? Hay que entender eso, porque sus pasivos son muchísimo mayores que sus activos. Y que en la práctica, ¿esto qué significa? Que todos los años el Tesoro Público, el dinero de todos los peruanos, financia las pensiones de la ONP. Entonces este sistema de reparto está quebrado. La pregunta que nos debemos de hacer es, ¿debemos mantener un sistema quebrado a largo plazo? Así debería ser. Los países en general se están haciendo esta respuesta y los que han obtenido, digamos, una respuesta, una salida, es que la mayor parte de los afiliados que pueden estar en un sistema autosostenible como las AFPs
deberían estar en las AFPs, ¿no? Ese es un primer punto importante. Entonces, en la reforma integral del sistema se tiene que ver estas características. Sin embargo, en el corto plazo, efectivamente, como yo lo dije en una entrevista previa, en el modelo de la ONP, que es un sistema de reparto, no de ahorro individual, es decir, los más jóvenes financian a los viejitos, entra el dinero en una canasta común y de ahí se financia. En ese sistema había un criterio de que la jubilación solo se puede dar si usted ha contribuido de manera permanente durante 20 años. Lo que el gobierno ha hecho es flexibilizar esta regla, de modo que ahora usted se va a poder jubilar si ha aportado 10 años o 15 años. Esto es, desde todo punto de vista, algo más justo. Sin embargo, si usted ve el nivel de la pensión, si ha aportado 10 años, va a recibir 250 soles, y si ha aportado 15 años, 350, con 250 soles o 350, no parece un ingreso suficiente que pueda sostener una canasta familiar. Ahora, obviamente, hablando de jubilados. Melvin, en un país como el nuestro, o sea, cuando estamos hablando de los pensionistas, estamos hablando de un mínimo de personas, en un país donde ya estamos llegando al 80% de informalidad, de gente que no es dependiente, no está, digamos, en ninguna planilla, no aporta en ningún sistema de pensiones, ¿no es cierto? Y así aportara. Hay gente que gana, digamos, el mínimo, el sueldo mínimo, o sea, ¿cuánto tendría que haber aportado para recibir una pensión digna? Es decir, hasta ahora, para esas personas que no ganaban mucho, era un sistema que les podía producir a largo plazo una pensión mínima, pero finalmente una pensión, ¿no? Entonces hay muchas cosas por analizar cuando se quiere reformar esto. Pero vamos ahora a el sistema privado, o sea, las AFPs, que también tienen su propio curso en el Congreso, ¿no? De la Comisión de Economía y ya pasó a otro, en fin. ¿Qué podemos decir también de ese otro grupo de personas que ahorita están afiliados a las AFPs? Claro, el modelo de las AFPs tiene diferentes ventajas sobre el modelo de la ONP, ¿no? En primer lugar, libera la responsabilidad del fisco para una gran mayoría de personas que efectivamente tienen ingresos y que pueden ahorrar a largo plazo a través del sistema de capitalización. Y las pensiones en las AFPs en promedio son más altas que en la ONP. Y esto tiene que ser así en términos generales. Sin embargo, todo esto que ustedes le preguntan al Congreso, ¿por qué hace estas medidas que finalmente cuando las personas sean viejitos ya no van a tener ningún sueldo? La única respuesta es que hay un oportunismo político coyuntural. Y esto no lo pueden negar los mismos congresistas que lo dicen abiertamente, ¿no? Dado que hay la pandemia, los peruanos necesitan dinero, entonces agarremos el dinero que existe en ahorros para que lo puedan utilizar hoy día porque es muy necesario. Entonces, como siempre, el camino, digamos, al cielo está empedrado de una serie de complicaciones, digamos, es al revés. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Entonces, con buenas intenciones, en teoría, se retira este dinero, pero no va a haber pensión en el futuro para ninguna de estas personas que estén retirando, ni de AFP ni de la ONP, ¿no? Y en lo peor del momento se desbalancea estos recursos de modo que no existe ya un ahorro sostenible a largo plazo. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución es actuar con responsabilidad y no con criterio político de corto plazo. ¿Cómo hacemos esto con responsabilidad? A través de una reforma integral que incluya el sistema de AFPs, el sistema de la ONP y Pensión 65. Y el mayor reto de esa reforma integral es cómo incluimos al 70% de los peruanos, 75-80% de los peruanos, porque con el desempleo que se ha dado en los últimos meses de más de 2 millones de peruanos que han salido de la fuerza laboral, que eran trabajadores, digamos, formales, ahora son informales, ese 75-80%, ¿cómo se va a beneficiar a largo plazo con una pensión? Entonces, ese criterio va a pasar por un subsidio o va a pasar por contribuciones que se llaman matching contribution en inglés, pero que significa si el Estado pone 10, el trabajador pone 10 soles, ¿no? Entonces ahorrando 20 soles. Pero ¿cuánto es el monto ideal para ahorrar en 20 años o 30 años y tener una pensión más o menos que esté por encima del sueldo? Bueno, tendría que usted tener un ingreso mensual de entre 1.500 y 2.500 soles y ahorrar durante 25 años o 30 para obtener ese salario, ¿no? Entonces, esto es una matemática de sumas y restas, pero que si no hay ahorro, ya sea público o si la persona no ahorra, no hay manera de ganarse una pensión a largo plazo. Muy bien, Melvin, importante reflexión y ahora vamos a estar atentos de lo que ocurre en el Congreso en los próximos días.